NTN 24 a esta hora con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto vía Skype en Londres, en Inglaterra, con Tamarín Nelson, investigadora de Amnistía Internacional encargada de Ecuador. Señora Nelson, bienvenida al informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Según se ha podido conocer, el informe señala que la retórica, así textualmente hostil por parte de miembros del gobierno, incluyendo al propio mandatario Rafael Correa, en contra de los pueblos indígenas, sigue siendo motivo de preocupación. ¿Por qué señala esto el documento de 40 páginas dedicado a analizar precisamente las protestas sociales del 2009 al 2011? Sí, muchas gracias. Lo que vemos en Ecuador es una creciente conflictividad social. Entonces, en los últimos años hemos documentado varias protestas, sobre todo de indígenas y campesinos que han salido a la calle para demostrar su oposición a cambios que el gobierno ha impulsado sin consultar a la gente de forma adecuada. Lo que vemos son que varios líderes campesinos indígenas han enfrentado cargos infundados, investigaciones prolongadas y sobre todo detenciones arbitrarias. Lo que nos preocupa a nivel judicial son esos casos que la mayoría, cuando llegan a un juez y analiza el caso, ellos estiman que no hay evidencia suficiente. Pero también a nivel del Ejecutivo, claro, lo que nos preocupa es que si hay miembros del Ejecutivo que salen a decir eso sobre indígenas, como por ejemplo hace 2 semanas en marzo, durante 2 semanas de protestas, muchos dirigentes fueron llamados de golpistas. Eso, claro, manda un mensaje intimidatorio a toda la sociedad, sobre todo a otros dirigentes campesinos indígenas. Ahora, estos dirigentes de la protesta indígena y también campesina han sido acusados por autoridades como lo decíamos hace un momento y según el informe, de sabotaje y terrorismo. ¿Qué pruebas existen por parte del gobierno, a criterio de ustedes, para asegurar, o también por parte de los líderes campesinos para desmentirlo totalmente? Claro, nosotros elegimos casos de 24 líderes justamente de 2009 a 2010, un periodo de 18 meses, justamente para ver qué pasaba con los casos cuando pasaban por el sistema judicial. Son cargos muy graves, como por ejemplo terrorismo y sabotaje. Muchos de esos casos, como dije, al final son sobreseídos por falta de pruebas, pero lo que nos preocupa es que eso tiene impacto sobre el dirigente, que por ejemplo en ese momento hay un caso que lleva 2 años en investigación y todavía no hay cargos formulados en contra de esa persona, sin embargo la investigación sigue. Entonces eso nos preocupa. O se hace se formulan los cargos si hay evidencia suficiente, pero si no hay evidencia suficiente hay que cerrar el caso. Correcto. Y ahora, a criterio de ustedes, ¿por qué se trata de intimidar a los líderes indígenas y campesinos? ¿Qué hay detrás de este tipo de acusaciones, detenciones también? Bueno, están hablando sobre todo en el informe lo que analizamos es la ley de minería y ley de aguas, son recursos naturales. Amnistía Internacional no tiene una posición en torno de las industrias extractivas. Lo que es importante para nosotros, instamos a los estados como también a las empresas, es que cualquier actividad que se desarrolle en industrias extractivas que afecte a las comunidades locales sea de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos. Eso incluye el derecho a la consulta de las comunidades afectadas y, en el caso de pueblos indígenas, el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Es decir, por ejemplo, una de las mayores protestas que usted está mencionando aquí, provocadas por la ley de minería, de acuerdo con los indígenas, esto vulneraba el derecho a la consulta previa, que está incluso contemplada dentro de la Constitución de Ecuador. Claro, y la consulta no es simplemente hacer una consulta donde meramente se presenta información. O sea, una consulta tiene que ser de buena fe, tiene que ser una consulta donde se presenta la información completa y objetiva, donde hay un diálogo, donde también hay transparencia, y eso tiene que ser antes que cualquier decisión sea tomada. No se puede tomar una decisión que afecta a esa comunidad sin antes consultarla. Y tiene que haber una negociación y no puede haber ninguna presión de ningún lado. Señora Nelson, ¿qué va a pasar luego de la presentación de este informe que ha hecho Amnistía Internacional?
Bueno, nosotros estaremos trabajando en contacto con los dirigentes para seguir sus casos. Todavía, de los 24, todavía 8 siguen enfrentando procedimientos judiciales, es algo que estaremos monitoreando. Y bueno, también estaremos hablando con varias instancias del Estado para saber cuáles recomendaciones ellos van a tomar medidas y cómo pretenden implementar esas medidas que Amnistía pide. Vamos a agradecer desde Londres, en Inglaterra, el diálogo que ha mantenido con nosotros aquí en el informativo de NTN 24, Tamarín Nelson, investigadora de Amnistía Internacional, encargada de Ecuador. Muchas gracias.